¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de Óscar de Muriel, un escritor mexicano que logró, digamos, las metas más ambiciosas para cualquier novelista en la actualidad. ¿Cuál? Conquistar el mercado literario en inglés. Fíjense, año 2017, Óscar de Muriel publica Frey y McGray, una famosa serie de libros que hasta el momento pues nada más ha sido traducida a 5 idiomas. Se trata de una historia ambientada en Londres, parte de Londres, parte Escocia. Están en plena época victoriana, finales más o menos de 1800. Y los protagonistas son 2 detectives y ahí es donde él empieza a tener un éxito brutal porque uno es escocés y otro es inglés, con personalidades completamente distintas, pero que juntos forman un equipazo. Resulta que La Sonata del Diablo ocurre en Edimburgo, allá en el año de 1888, y esta inicia cuando un violinista es brutalmente asesinado. ¿Tuviste ese trabajo? Estuvo buenísimo, porque la policía teme que se trate de un imitador como Jack el Destripador. Y que curiosamente la crítica relacionó a Óscar de Muriel con el personaje porque él toca el violín, ¿no? O sea, eso le aportó de su personalidad al personaje. Lo que algunas personas desconocen es que Óscar de Muriel escribe sus libros primero en inglés y después los traduce al español, porque a esto se dedicó profesionalmente durante muchos años. De hecho, de los 4 libros de Frey y McGray, que lleva publicados hasta el momento, solamente los 2 primeros están disponibles en español. Los otros no, porque él escribe en inglés. Ahora, uno de los más esperados de la serie, de estos 4, es A Mask of Shadows, una trama en torno a este teatro victoriano y la maldición de la obra de Macbeth con figuras envueltas en un misterio ahí muy, bueno, Bram Stoker, ¿no? Aparece en el libro, aparece Oscar Wilde. O sea, él no le importa. O sea, él mete a los personajes en una licuadora y los sitúa a como dé lugar. Ahora, si podemos comparar el trabajo de Óscar de Muriel y esta serie de Frey and McGray, el ejemplo más claro pues sería la relación o la historia de Arthur Conan Doyle y sus libros con Sherlock Holmes, ¿no? Sobre Sherlock Holmes, ¿no? Sí, también es una saga de detectives, como las de Óscar de Muriel. El siguiente libro se llama The Darker Arts, que está a punto de publicarse y según ha declarado el propio Óscar de Muriel, pues ya se encuentra investigando la información necesaria para un 6º libro. Óscar de Muriel, ¿quién es? Él nace en la Ciudad de México, un aficionado a la escritura, aunque en realidad, ¿qué creen? Estudió ingeniería química. Pero pues era un escritor frustrado y miren, ya se le salió la frustración por donde la veas, porque qué bien le está yendo. Él estando en Londres, cursando un doctorado, ahí es donde se dedica a su verdadera pasión, que es la escritura de novelas. Ahora, los conocimientos, fíjense qué interesante, los conocimientos de química que tiene en la carrera de ingeniería química, pues le sirven a Óscar de Muriel para armar las tramas. Por ejemplo, hay una funcionalidad increíble en las tramas cuando envenena a los personajes. Es perfecta la fórmula, es perfecta. Como es ingeniero químico, pues sabe perfectamente cómo envenenar. Entonces, eso cómo enriquece su escritura, ¿no? Ahora, la decisión de escribir en inglés ocurre casi como un accidente, sobre todo por aquellos años donde vive en Londres. Aquellos diálogos de los personajes, pues le salían en inglés, pero también los combinaba en español. Al final eligió que todo fuera en inglés para que fluyera mejor. Algo que sorprende a todos los lectores de Óscar de Muriel y críticos es la exactitud científica e histórica de sus novelas. Esto es un nivel de precisión porque para él la investigación es el primer paso a dar. Es decir,
es un elemento indispensable. O sea, podrá haber ficción, entorno, salpicadas, pero la investigación es de donde él parte para generar estos 4 trabajos que son un éxito. 5 ya, ¿verdad? 5 más el que más el presenta sexto ahora. que el que presenta ahora. 2019, pues entonces Oscar de Muriel sorprende al público con una novela sobre la muerte de la 10ª musa, que yo no sé si ustedes saben que a Sor Juana Inés de la Cruz le decían así, la 10ª musa. Entonces Oscar de Muriel resulta que escribe sobre pues esto. Y luego a 324 años de su muerte, que se conmemoró recientemente en el claustro de Sor Juana con eventos bien bonitos, pues hace La muerte en San Jerónimo, un libro que se publica originalmente en español. Librazo, de cómo vive Sor Juana y cómo está en todo ese entorno, porque acuérdense que aquella es la época en donde tenías 2 caminos, siendo mujer, no había más. O eras monja o te casabas. Y bueno, ser intelectual como Sor Juana, no, bueno, ser leída, no, bueno, olvídalo. Y él hace magistralmente esa novela de Muerte en San Jerónimo. Ahora, con una combinación entre hechos históricos, época virreinal y el mundo de la gastronomía, pues ahí es donde él entrelaza situaciones ficticias y pasajes reales de la vida de Sor Juana. Oscar Muriel es uno de los mexicanos rifados en la escritura y nos representa en el mundo, con mucho éxito y mucho reconocimiento. ¿Tú has leído? A ver, Rubén, Vanessa, ¿ustedes han leído a Oscar de Muriel? Rubén, ¿no? ¿Tú sí? Yo vi el de Sor Juana, precisamente en la librería, y me llamó muchísimo la atención. Y no sabía... ¿El cual? ¿El de la muerte, la 10ª musa o la muerte de San Jerónimo? O sea, no Ese sabía... es el reciente. No sabía que era un escritor de sagas. O sea, eso es rarísimo en México, ¿no? No hay escritores casi de sagas. No. O sea, está Harry Potter, está El Señor de los Anillos y todas estas que son muy en idioma inglés. Pero en México yo no ubico ahorita ningún autor que se dedique a escribir sagas como Sherlock Holmes, precisamente. No, ¿verdad? Guillermo del Toro. Pero quizá no, tampoco. No, pero son distintos, o sea, hay distintas historias. Y el tener 2 personajes que van sorteando varias aventuras, como Sherlock Holmes, es rarísimo. Eso me impresionó mucho. Y además que lo haga en inglés, ¿no? Y luego ya la traduzca al español, cuando pues su idioma materno es el español. Eso me parece muy bueno. Qué importancia de verdad el tema de la traducción, Algo que me cayó el 20 muy importantemente en la Feria del Libro del año pasado, en la presentación de Una cita con la Lady de Mateo García Elizondo. En Una cita con la Lady llevó a la traductora para el inglés. Okay. Acuérdense que la Lady es la heroína. Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas del lenguaje de los drogadictos, de cómo tiene este personaje una cita con la Lady para morirse en un pueblo, si no traduces como debe de ser, le diste al traste a la obra. Un traductor debe conocer muy bien la obra, debe saber muy bien del tema, porque no es lo mismo alguien que traduce tal cual, o sea, ahora sí que literalmente, a un escritor que también traduce. Por ejemplo, José Emilio Pacheco era muy buen traductor, ¿no? Las ediciones de José Emilio Pacheco son otra cosa muy distinta a una que te encuentras de 30 pesos, ¿no? Por ejemplo. Ahora que fui, ya saben que esto de los viajes se me da. No, en la ida a Rusia encontré libros de Gabriel García Márquez, ¿se acuerdan? Que les dije que los había comprado. Perfecto. Corte A, llego con un señor en Cambridge, que se dedica a traducir libros de 1600 a la fecha, 1700 a la fecha, 1800 a la fecha. ¿Estamos? Es inglés antiguo. Es inglés antiguo y que conoce todas las lenguas europeas. Y le dije, ¿cómo saber? Fíjate mi pregunta, ¿cómo saber si ese libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, es pirata en Rusia?
y me dijo, ¿cómo dices que se llamaba? 100 años de soledad. Me dijo, es pirata. Porque en Rusia, o sea, en ruso, a partir del 4.º año ya no se llaman years, se llaman summers. Ah, ¿cómo les quedó la oreja? Entonces tendría que ser 100 summers of solitude, Okay. no 100 years of solitude. Es pirata porque está mal traducido. Years, 100 years no existe en ruso. Es 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. 5 es summer. En adelante. Cuéntale hasta 100. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué dices? O sea, les traduje del español al ruso, del ruso al inglés. Arrancamos el programa, ¿les parece? Pie derecho. Eso, nuestro mexicano rifado y mucho más. Así es, Fer. Aquí se... ¿Qué